Hola, bienvenidos todos a este espacio ya tradicional de Charlas Forbes, donde ponemos sobre la mesa temas de interés en materia de negocios, finanzas y economía, de la mano con expertos en cada uno de estos tópicos, sin lugar a dudas. Hoy tenemos un tema súper interesante y unas invitadas aún más interesantes porque tienen una enorme experiencia en un sector que está viviendo una etapa, digámoslo, de lujo, una etapa dorada. Y es muy interesante para el mercado colombiano y regional. Me refiero como tema al mercado de los fondos de capital privado, que ahora mismo son vitales ellos, especialmente para el ecosistema de emprendimiento, y también a las invitadas, que son muy especiales, porque tenemos con nosotros a Paola García Barreneche, directora ejecutiva de Colcapital, que es el gremio que representa los intereses de toda la industria. Paola, bienvenida. Muchísimas gracias, Aldemar. Qué gusto estar aquí con ustedes y mil gracias por la invitación. Tenemos otra invitada también súper especial que es Patricia Sáenz, que además de ser presidente de la Junta Directiva de Colcapital, es Managing y Founding Partner de EGUA Capital. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Bueno, arranquemos con el asunto más general posible y es los fondos de capital privado son hoy un actor clave en general en el financiamiento del emprendimiento y no solo el emprendimiento, porque también están en infraestructura, en otros sectores, digamos, son muy apalancadores del desarrollo en Colombia. Entonces voy a arrancar con Paola. ¿Cómo están viendo en general ahorita mismo la situación desde Colcapital, desde el gremio de este mercado tan interesante como el de los fondos de capital privado? Pues mira, yo creo que este es un mercado, como tú bien dices, una industria que es absolutamente fundamental para el desarrollo de la economía. Yo creo que desarrollar la economía en diferentes frentes, como tú bien lo dices, es un apalancador muy fuerte de todo el sector de emprendimientos, pero también hay que reconocer que también es uno de esos, digamos, impulsores de la economía en términos de otros sectores, por ejemplo, como el de energía. Ha sido fundamental el rol que han jugado esos fondos de capital privado en el desarrollo de la transición energética del país, pasando, digamos, de las energías convencionales a las energías renovables no convencionales. También ha sido fundamental, por ejemplo, en el desarrollo del sector de infraestructura. No podemos desconocer que los cierres de las concesiones de cuarta generación se dieron principalmente por la entrada de esos fondos de capital privado al país y la llegada a hacer esos cierres financieros, y creo que vienen oportunidades muy grandes en esos dos sectores para continuar diversificando nuestra matriz energética y para continuar ahora con la quinta generación de concesiones. Y adicionalmente son ese vehículo que permite que las empresas nacionales den el salto a otro nivel. Empresas que hemos visto y son muy reconocidas, empresas que todos los días vemos en nuestro portafolio, digamos, de consumo como personas de a pie, que vamos al supermercado y las compramos, o que vamos a los restaurantes y nos sentamos. Esas son empresas que han recibido inversión de estos fondos de capital privado que les han permitido llevar sus negocios a otro nivel. Entonces yo creo que sin lugar a dudas es un generador, digamos, de desarrollo económico y un generador muy importante de empleo. Paola, muchas gracias. Sin lugar a dudas, esa primera idea es súper interesante porque buena parte de los fondos de capital privado están en la trasescena de las compañías y tienen un rol fundamental de impulsar. Ahorita vamos a hablar un poco, voy a preguntar también por cifras y el rol mismo del gremio, cómo va y cómo están haciendo. Voy a preguntarle a Patricia porque la perspectiva de Patricia es bien interesante. Tiene la perspectiva gremial, que me imagino que va a coincidir con Paola en varias de estas ideas, pero también tiene la perspectiva del día a día, digamos, del micro, de la toma de decisiones, súper interesante. ¿Cómo están viendo entonces desde el gremio? Porque usted es miembro de la Junta Directiva de Colcapital y desde EGUA Capital, que está tomando decisiones en el día a día de capital privado para impulsar las empresas. ¿Cómo va el sector, Patricia? Mira, yo creo que es un sector que, como pues Paola lo decía, realmente ha ayudado al impulso del país y de la región. Creo que es un sector que, digamos, lo hemos tenido un poco, como que no hemos sabido o no lo hemos promulgado de la manera como decía Paola, porque realmente hemos crecido, hemos venido creciendo en afiliados, hemos venido creciendo en fondos de inversión, diferentes estrategias, porque esto no es un mundo estático. O sea, se imaginarán en el COVID cómo las estrategias de cada uno de los fondos cambió. Nada más imagínense la parte inmobiliaria cuando todo el mundo tenía oficina y de pronto cambiaron las oficinas. Entonces, realmente ha sido un reto, pero hemos venido creciendo en miembros, en capital y todo lo que hemos hecho por el país ha sido muy importante.
En el día a día creo que lo hemos hecho muy bien, o sea, realmente el otro día Paola puede compartirles más las cifras, pero realmente la rentabilidad de los fondos en Colombia en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que es una industria muy joven, o sea, es que nosotros tenemos 12 años, entonces, pues esto hasta ahora, y los fondos, para que entiendan, son vehículos de inversión que van de 10 años. Entonces, hasta ahora estamos realmente como empezando a tener la cosecha, ¿no? Y a terminar ciclos. Entonces, esto es como muy importante entenderlo, pero las cifras que nos demuestran y las rentabilidades que han tenido los diferentes fondos han sido muy interesantes. Por el lado, digamos, como EWA Capital, yo creo que está viniendo más capital, yo te puedo decir, digamos, desde el lado del emprendimiento, la parte de emprendimientos que yo estoy viendo comparado con el primer fondo, pues de Mountain Nazca, que ahora es EWA Capital, que nosotros empezamos en el 2015. Los emprendedores que yo veía en ese momento pensaban mucho más en Colombia. Hoy los emprendedores es que de una están pensando regionalmente, entonces hay una oportunidad de inversión increíble. Creo que, digamos, todavía hay una escasez de capital, o sea, necesitamos más fondos, necesitamos más vehículos de inversión en todas las etapas, etapa temprana, etapa serie A, B, C, D, salidas y de todo. Entonces creo que, digamos, estamos en un momento propicio para todo esto que se está desarrollando y sin duda, digamos, los últimos gobiernos pues han hecho pues que este tipo de vehículos se desarrollen cada vez más. A propósito de esto último, después retomaremos el tema. Claramente, el año pasado se aprobó una nueva norma que estableció las posibilidades de nuevas inversiones a través de fondos de capital. Muy probablemente, no, seguro vamos a hablar del tema porque esto va a facilitar la llegada de capital en el futuro próximo de, por ejemplo, fondos de pensiones, que una mayor cantidad de recursos de inversionistas institucionales va, sin lugar a dudas, a impulsar todavía más al sector. Paola, hablemos entonces de las cifras del gremio como tal, qué hace Colcapital y cuántos afiliados tiene, pero también del mercado en general, cómo va la cosa. Total, pues me gustaría primero arrancar por contarte un poco de Colcapital, porque de pronto alguien que nos está oyendo dice, bueno, ¿y Colcapital, esa asociación qué? ¿Deben ser 3 gatos? Pues no, somos 145 miembros de Colcapital. De los 145, 72 son gestores, es decir, son aquellos fondos de capital o vehículos de inversión de la industria, y 73 son prestadores de servicios. Entonces, ese es lo que conforma Colcapital. Entonces, ya es un gremio que, si bien, como bien decía Patricia, somos una industria nueva, no alcanzamos la mayoría de edad, todavía no podemos votar, pero somos una industria que ha sido muy potente. De hecho, si miramos la historia de la industria en este poco tiempo, ha sido una industria de un impacto impresionante. Se han invertido más de 12.800 millones de dólares. Es que no es poquito, son 12.800 millones de dólares, que es mucho. Esto se ha hecho en más de 990 activos, es decir, empresas o proyectos en los que se ha invertido, y adicionalmente esto ha generado más de 178.000 empleos. Entonces, si uno mira como el impacto que tiene cada uno de esos vehículos en la economía colombiana y adicionalmente no solo en la economía, sino en las regiones y cómo está impactando esas poblaciones, pues es un tema muy importante. Otra cosa que me parece súper importante resaltar es que cuando llegan estos vehículos de inversión, llámese fondo de capital privado, fondo de venture capital, esto es, digamos, un capital inteligente. Con ellos llevan ese conocimiento, llevan esa expertise que tienen los gestores de los fondos para poder mejorar la industria, mejorar esas empresas. Y eso hace que digamos que se adopten algunos temas, por ejemplo, como los temas de mejores prácticas, las prácticas ASG, es decir, ya una vez un fondo invierte en una empresa y dice, bueno, señores, ahora aquí vamos a ponernos en orden y vamos a tener que respetar el medio ambiente, cuáles van a ser las políticas de respeto al medio ambiente, vamos a tener que mirar cómo es el impacto social de este negocio, de este emprendimiento o de esta empresa en su entorno, y adicionalmente vamos a ponernos serios y tener gobernanza, una estructura de gobernanza para que este negocio no sea un negocio que dentro de 5 años, 10 años caput, sino que sea un negocio que trascienda el tiempo y que pueda pasar de generación en generación. Entonces yo creo que eso es muy importante mencionar. Claro, y quiero redondear ese par de ideas, lo de capital inteligente es fundamental. A mí, cubriendo todos estos temas de inversión, etcétera, una de las cosas que más me ha sorprendido es cuando uno va y entrevista a alguien que desde un fondo de capital va a tomar decisiones sobre una empresa, es que la conoce al dedillo.
O sea, sabe todos los indicadores, qué cosas hay que hacer hacia futuro, etcétera. O sea, llega con una idea clarísima de qué es lo que hay que hacer con esa compañía y por los resultados uno ya ve que sin lugar a dudas aciertan. Y lo segundo, el tema de rentabilidad, que si bien puede sonar simplemente un número, es que cuando se trata de capital de privado, la rentabilidad implica buen funcionamiento de las empresas, o sea, implica que están generando empleo, que están siendo eficientes, etcétera. O sea, eso es una cosa que penetra en el tejido empresarial y lo convierte en algo muy positivo. Voy a seguir le voy a dar la palabra a Patricia nuevamente, que en este caso con el sombrero de miembro de la Junta Directiva de Colcapital, porque quiero preguntarle, en general en la agenda, ya vimos el tema de la ley, pero en general en la agenda para los fondos de capital privado, ¿qué temas pueden ser relevantes ahorita que hay que poner en la mira, bien sea desde el punto de vista de regulación, bien sea desde el punto de vista de las prácticas? ¿Cómo están viendo en general qué sensibilidades, qué dolores tienen, qué oportunidades hay hacia futuro para el sector? Qué magnífica pregunta. Entonces, a ver, yo te digo, digamos, esto lo venimos trabajando desde Colcapital y yo creo que son 3 puntos. Uno, como tú hablabas de la regulación, y claro, digamos, la parte de regulación de atraer nuevos inversionistas es importante, pero hemos venido trabajando con el gobierno en que estos vehículos de inversión, digamos, de que nuestra regulación y el manejo de estos vehículos de inversión sea mucho más acorde a cómo se manejan globalmente. Porque en Colombia estamos, como nos dicen varios inversionistas, overregulated, o sea, estamos sobreregulados totalmente. ¿Y esto qué hace? Pues que sea más costoso, porque al regular tanto, pues hay que pagarle a más para que más cuiden, y al final del día, pues pierdes competitividad. Entonces, cuando uno se compara con estos vehículos, y uno lo puede ver en Canadá, o sea, es impresionante los 2 últimos años cuántos fondos se han creado en Panamá, en Canadá, perdón, no Panamá, Canadá, en Canadá. Entonces uno lo ve en Caimán, lo estás viendo, el otro día me hablaban varios de Dublín o de... Entonces empieza uno a ver como, oiga, es que este es un mundo global y esto no se le puede olvidar a nadie. Y si somos globales, las leyes tienen que estar hechas para poder competir globalmente. Entonces yo creo que esa, digamos, es una tarea muy, muy, muy importante, porque en Colombia siempre nos encanta regular para que nadie se salte las leyes, y creo que hay un momento en que hay que confiar y hay que empezar a confiar en estos gestores que lo han hecho bien, porque así es el mundo, o sea, no por menos. La otra parte que es muy importante es atraer nuevos inversionistas. Entonces, esto lo estamos haciendo con Colcapital, de atraer nuevos inversionistas diferentes, tanto locales como internacionales. Entonces tú decías, oiga, sí, los fondos de pensión, pero también otra parte importante son los fondos colombianos, o la parte, digamos, latinoamericana, que uno se pone a mirar qué pasa en el mundo. Y es que por eso yo digo que uno no se inventa nada. Las universidades normalmente invierten en este tipo de vehículos, las cajas de compensación, las cámaras de comercio, los fondos de pensión, las aseguradoras. Entonces, y esos 5 que te estoy diciendo, o sea, en Colombia invierten 3. O sea, no 3 grupos, 3. Entonces, esa parte es muy importante. Y por último, entonces, y también atraer inversionistas de afuera, inversionistas que no entienden la región y que quieren empezar a entenderlo. Ese es como otro de nuestros temas. Y como todo esto decíamos, pues creemos que lo que hace falta es educación, y educación a todo nivel. O sea, educación a todo nivel del gobierno para explicarles por qué no tenemos que estar sobreregulados, educación a los inversionistas como fondos de pensión, aseguradoras, cajas de compensación, cámaras de comercio, universidades, por qué deben invertir en este tipo de vehículos, educación a los inversionistas de afuera que entiendan la oportunidad de Latinoamérica, especialmente Colombia, al ser un país grande que tiene cosas interesantes como, ¿sabes? Como el tamaño de lo que estamos hablando, las ciudades que no son solamente chiquitas y grandes, sino todas las intermedias que tenemos, o sea, todo este potencial que tenemos en el país. Entonces, creo que, digamos, la parte de educar es muy importante.
Patricia, súper interesante esos aspectos que están allí en la agenda y que desde la Junta Directiva de Colcapital vienen viendo. Y entonces ahora paso a Paola. Yo creo que con esto podemos ir cerrando, a menos que ustedes crean que hay alguna idea allí que de estas líneas generales quede pendiente, me lo plantean con tranquilidad. Entonces le voy a preguntar a Paola, para este año, ¿cómo están viendo? ¿Qué objetivos se han propuesto? ¿Qué están viendo en general sobre este año que sigue teniendo la particularidad de que aún seguimos como saliendo de la pandemia, estamos con mucha volatilidad en el mundo, con conflictos, en Colombia con elecciones, entonces pareciera que todavía uno no pudiera concretar planes, pero desde el punto de vista de ustedes sí creo que tienen claros hacia dónde van y qué están buscando. Claro que sí, yo creo que hay un tema que es muy importante y que ya lo mencionó Patricia, y es que estas inversiones son inversiones a largo plazo. Esto no es un tema que yo invierto y en un año voy a recibir mi plata, esto es un tema de mínimo 10 años. Si miramos el promedio, digamos, de lo que dura un fondo de capital, esto depende, por supuesto, del sector. Un fondo inmobiliario puede durar 20 años, uno de infraestructura puede durar 15, uno de emprendimiento puede durar menos, pero digamos que en promedio son 14 años. Entonces, si bien todas estas coyunturas obviamente son, pues, coyunturas de impacto y demás, en este caso, nosotros consideramos que cuando se toman las decisiones, se toman a mucho más largo plazo. Y yo creo que es muy importante que sigamos haciendo la labor, independientemente de que estemos en plenas elecciones, independientemente de la guerra en Europa, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte es súper importante resaltarla. Y además estamos viendo el interés, estamos viendo la dinámica, estamos viendo cómo hay como un boom absoluto, por ejemplo, en el ecosistema emprendedor. El año pasado tuvimos pues cifras muy importantes, somos el tercer país en atracción de inversión de Venture Capital de América Latina después de Brasil y México. Estos son temas que no son menores y pues se logró atraer 1.500 millones de dólares de inversión a este sector. Entonces yo creo que eso tenemos que destacarlo y esto sigue pasando aunque estemos en coyuntura electoral, aunque estemos en coyuntura internacional en términos de lo que está pasando, sobre todo en Europa. Entonces, yo creo que eso es importante. Los fondos de pensiones, no solamente en Colombia, sino a nivel global, siguen mirando dónde van a hacer sus inversiones. Esto tiene que continuar. O sea, the show must go on, esa frase es completamente cierta. Aquí la película sigue, el ecosistema sigue rodando y consideramos que hay grandes oportunidades mirando hacia el futuro. Yo creo que Colombia lo destaca en este momento cuando se mira hacia América Latina, sin lugar a dudas. Es un país que ha demostrado ser un país estable, que ha demostrado ser un país serio y que además tiene un montón de coyunturas que son muy favorables para este sector. Desde que arrancó, por ejemplo, Colombia a analizar o a hacer el proceso para convertirse en un miembro pleno de la OECD, pues este grupo, digamos, de países de mejores prácticas, los fondos de capital más importantes del mundo, los más grandes, empezaron a mirar, ¿por qué empezaron a mirar a Colombia? Porque ellos tienen una tesis que dice asterisco abajo, solo invertir en países de la OECD. Entonces, en el minuto en que nosotros empezamos a hacer ese proceso, ellos empezaron a venir, a llegar, a ver, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? Ya son parte de la OECD, algo es diferente, algo distinto a lo que habíamos oído en el pasado está sucediendo en ese país. Y ya empezaron a invertir. Entonces, claramente, eso es una tesis que va a durar durante los próximos 20 años y que no es un tema de corto plazo. Entonces yo creo que lo que hay son oportunidades y pues vamos a aprovechar también la coyuntura para sacarlas adelante. Pues esto que Paola dice me abre las puertas al siguiente tema, que es ya empezar a como aterrizar en un aspecto súper importante. Ese dato de que Colombia ya es el tercer país en inversión de Ventures Capital, lo vamos a llamar aquí Capital Emprendedor, es súper importante, básicamente porque refleja dos cosas. Uno, que hay una imagen por parte de los inversores acerca de Colombia, que hay oportunidades, por la razón que sea. Yo creo que hay un catálogo de cosas que estamos haciendo bien y que sin lugar a dudas nos ponen en este ranking tan importante. Y dos, que hay gente haciendo cosas, o sea, hay a dónde llegar a hacer cosas y eso es lo que uno percibe. Nosotros acabamos de salir de un evento, un foro de nuestras 30 promesas y allí quedamos gratamente sorprendidos y año tras año seguimos quedando gratamente sorprendidos sobre lo que está apareciendo. Entonces le voy a preguntar a Patricia también una pregunta que haciendo este paso de lo general a lo particular, pero estamos allí en el punto medio. Ustedes ya con el sombrero de EGUA Capital, han tenido procesos de inversión bastante interesantes y exitosos, Platzi, Merkeo, etcétera, etcétera. Allí tienen muchas cosas para mostrar. ¿Cómo están viendo desde EGUA Capital el asunto del capital emprendedor, del capital de riesgo, desde las dos perspectivas, de la intención de los inversionistas de poner recursos allí y dos, desde los emprendedores que están buscando también capital porque tienen ideas y quieren seguir creciendo? ¿Cómo están viendo eso? Mira, yo creo que estamos en un momento único, totalmente. Ahora bien, tampoco se nos puede olvidar
y yo siempre digo que el éxito de Latinoamérica debería ser que vamos 10 años detrás del mundo, y a veces 6 meses, a veces, pero siempre vamos detrás. Entonces sí deberíamos ver las señales. Emprendimientos, como yo digo, han venido mejorando, o sea, y esto se debe a muchas cosas. O sea, cuando yo arranqué en el 2015, como les decía, habían emprendedores, pues porque por eso invertimos y nos fue bastante bien. La parte de que los emprendedores pues ya, o sea, ya tienen experiencia, ya han salido, ya han ido a Silicon Valley, ya han hecho rondas. Esta parte de tener estos exitosos emprendimientos como un Rappi, como domicilios.com, Merkeo, pues ¿qué hacen? Obviamente que sean catalizadores de que más personas que trabajan en esos emprendimientos pues salgan con un know-how mucho más grande a hacer otros emprendimientos. Entonces ya tienen toda la base de saber cómo desarrollar un producto, cómo pivotear un producto, cómo levantarse una ronda, cómo manejar emprendedores, cómo manejar todo. O sea, entonces ya sale pues, como digo yo, con el MBA listo, y de ahí pues hemos visto a todas estas que han salido como Tool, ¿no? O sea, todas las que hemos visto en estos últimos meses que han sido emprendedores que han trabajado en estos otros emprendimientos. Entonces, eso yo creo que se debe bastante a este desarrollo. También, digamos, a la otra parte del desarrollo que ha hecho el gobierno de esfuerzo en la parte de educación, ¿no? Porque yo digo, pues en mi época, hace 20 años, realmente pues el que era emprendedor era porque se ha quedado pues y no había pasado en el trabajo que quería. Hoy quieren ser emprendedores, pero pues también hay otra parte que todo el mundo quiere ser emprendedor. Entonces ahí es donde yo digo, hay que empezar a mirar, porque ni todos son para capital de venture capital, o sea, ni que sean susceptibles de inversión de un fondo, como lo hablábamos ese día en el evento de Forbes. O sea, no todos son para que les invierta el fondo, y no todos tienen seguramente la personalidad y las habilidades. Entonces, esto es como un chip, ¿no? Uno es emprendedor y uno le ponen ese chip, uno es empleado y uno también termina siendo ese chip. Ahora, alguien que haya trabajado en un emprendimiento podrá tener el chip de emprendedor, seguramente que sí. Y por el otro lado, sí estamos viendo mucho más capital viniendo. O sea, hubo un momento en que fondos de afuera, vehículos de inversión de afuera, Centroamérica está mirando, pues otra vez lo que decimos, el tamaño es interesante y los resultados se están empezando a ver. Entonces, sí hay capital, sí es interesante, falta capital, como lo decía en un principio. Porque, digamos, ahora estamos viendo, y digamos algo que nos pasó a nosotros muy bueno fue la salida de Platzi, y salimos en un secundario, o sea que es como venderle las acciones a otro fondo, y es un fondo de Holanda. Eso es prueba de que cerramos el ciclo, de que invertimos, entramos, crecemos, alguien viene y nos compra. Entonces, eso le pasó también a Life con Creana, que también invirtieron, crecieron. Entonces, fíjate que y las dos son de educación y ahora son competencia. Entonces, es muy interesante es ver cómo realmente otros fondos están entrando, los fondos de afuera se están especializando. Nosotros todavía tenemos unas tesis de inversión, digamos, por etapa y de algunas industrias, pero digamos allá el holandés que nos compró a nosotros, pues realmente sí es un fondo solo de educación. Entonces, hacia allá es hacia donde deberíamos tender, pero lo interesante acá es que ya vemos cómo estamos cerrando ciclos, y que no sea como todo el mundo lo pone, como simplemente, pues, ay, sí, qué chévere que invertiste y ya. No, invertí y ya estamos saliendo. Súper interesante, Patricia, todo esto que está mencionando, básicamente porque al hablar de capital emprendedor estamos hablando de capital de riesgo, es decir, de gente que pone su plata en empresas que están empezando, y si les sale muy bien, chévere, pero también existe la nueva posibilidad de que no funcione y de que allí haya unas lecciones por el lado del fracaso que aprender. Por eso le voy a preguntar ahora a Paula, porque vienen todas esta cantidad de señales, llegando recursos, fondos del exterior, o también inclusive pues recursos desde inversionistas colombianos. Patricia, perdón, Paola, ¿considera que Colombia podría posicionarse como un hub de capital emprendedor? ¿Qué nos hace falta para lograrlo? Sin lugar a dudas, yo creo que los resultados
son muestra de ellos. Ya somos un hub de capital emprendedor, yo diría. Si somos el tercero de América Latina en atracción de inversión de venture capital, ¿por qué no decirlo? Claro que sí, somos un hub de capital emprendedor. Estamos, como bien lo decía Patricia, atrayendo el ojo, el apetito de inversionistas internacionales en este sector. Hemos visto unas transacciones muy importantes que nos han puesto sin lugar a dudas en el mapa del emprendimiento y pues lo que hay es oportunidades. Yo creo que estos emprendimientos, muchas veces los que están de pronto incluso en etapas más tempranas, están viendo una solución en este, digamos, mercado de capital privado para poder llevar sus negocios al siguiente nivel. Y yo creo que se está dando. Vemos que de esos negocios, digamos, de esos emprendimientos colombianos, más o menos el 85% están en etapas muy tempranas y de ese 85%, por ejemplo, ya se han cerrado 257 acuerdos en esas rondas, digamos, de semilla, que es cuando están arrancando. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas tenemos una oportunidad gigantesca, tenemos un ecosistema que está vibrante, tenemos una lista de emprendimientos que están levantando capital de manera muy fuerte. El otro día hablábamos incluso con el director de Impulsa y él nos decía que lo que ha pasado en los últimos 4 meses en términos de inversión en emprendimientos no había pasado en los últimos 4 años. Entonces creo que sí es un momento definitivamente de ruptura y sí podemos ser un hub de inversión en términos de emprendimiento en Colombia. Paola, muchas gracias. No puedo dejar de hacer esta pregunta que también tiene sentido transversal, sin lugar a dudas. Estoy con 2 mujeres, estoy con Paola García, la directora ejecutiva de Colcapital, y Patricia Sáenz, que además de manejar un fondo, forma parte de la junta directiva también de Colcapital, lo cual significa que la presencia de las mujeres es fundamental en esta industria. Entonces, quiero hacerles la pregunta por los temas de género. ¿Cómo están viendo en general el panorama de las mujeres en esta industria? Arranco con Patricia. ¿Cómo está viendo el tema de género y el papel de las mujeres en la industria? Pues mira, yo creo que, digamos, en general, y EWA como tal, no sé si sabes, pero nosotros, digamos, somos un fondo con un lente de género inteligente, pero en general, en toda la industria de fondos de capital privado ha empezado a levantarse la mano sobre esta necesidad y sobre la importancia del balance de género. No solamente porque todos los documentos que ya han demostrado IFC, el BID y todo, cuando dicen, oiga, donde hay mujeres, diversidad, o sea, porque no nos volvemos a que ahora son solo mujeres, pues porque si no caemos en el otro error, pero donde hay un balance de género en las organizaciones, tiende a haber menos rotación de personal, tiende a tener mejor rendimientos financieros y mejor desarrollo de la empresa. Entonces, digamos, de todos estos documentos que lo han hecho a nivel mundial, es clarísimo la necesidad de empezar y de concientizar. Y yo creo que eso lo están haciendo cada vez los inversionistas institucionales que invierten en estos fondos. Entonces, yo creo que la parte de inversión responsable ha empezado a calar y está empezando a quedarse. Entonces, pensemos hace 20, 25 años cuando uno decía, o era filantropía que regalaban la plata, o era simplemente miraban rentabilidad, tiempo, duración, riesgo y ya, ¿no? Y invertían, filantropía la regalaban, sin importar que el negocio fuera sostenible. Y en la otra parte, la parte de inversión, invertían pues, como digo yo, hasta en bonos de algún gobierno que uno no terminaba sin entender en dónde estaba parada la plata, pero pagaban buenos rendimientos. Hoy en día, yo creo que estamos en un momento en que no hay que sacrificar retornos, y sí se puede tener impacto y desarrollo en la región. Entonces, estas son las cosas que los inversionistas nos están haciendo caer en cuenta y digamos la parte de ASG que estaba hablando tanto Paola es importante. Entonces, empezar a tener todas estas buenas prácticas, esta parte ambiental, la parte social, porque claramente tenemos que saber que la parte social, estamos en deuda con la parte social y gobierno corporativo para seguir creciendo. Entonces, eso nos lo están pidiendo los inversionistas, eso al final del día son mejores prácticas y como decimos todos para los gestores, para los vehículos de inversión y al final del día los tenemos que trasladar a las empresas. En temas de mujeres, yo creo que es muy importante empezar a concientizar, porque yo creo que bastante es, por un lado, hay unos sesgos en la contratación que todavía tenemos. Dependiendo de la edad, la gente es como, uy, va a quedar embarazada o quién te va a cuidar el niño
o sea, y los hay, una brecha salarial importante. O sea, y eso que Colombia no estamos tan mal, pero en Latinoamérica sí que estamos como región súper mal. México está pésimo. Entonces, digamos, esta parte de brecha salarial, trabajar por tener estas tablas, porque, digamos, uno dice, venga, no es que tenga que darle el trabajo a la mujer, pero la carrera sí tiene que estar bien medida. ¿Qué tengo que hacer para llegar allá? ¿Qué tengo que hacer para otra cosa? Si estoy en este trabajo, ¿cuánto me voy a ganar? ¿No? Entonces, reglas claras como todo en la vida. Y dos, yo sí creo que la parte que también tenemos que trabajar mucho es empoderamiento, porque, y empoderamiento es que si bien el mundo es machista, pues nosotros tampoco nos la creemos como mujeres. Y ahí es porque hoy estaba viendo ahorita un documento que decía que el 56% de las mujeres que entran a la universidad son mujeres. Y eso está tratando de sacar un número, pero al final a cargos directivos llega al 8%. Entonces, y se va como de mitad en mitad en mitad en mitad. Entonces, el entry level de las empresas, digamos, en terceras posiciones, estamos en 44 mujeres, pero después en el segundo vamos en 20. Después, entonces, fíjate que al final en el C-level estamos en 8. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué nos estamos quedando ahí y por qué no estamos logrando tener ese porcentaje importante que demuestre, digamos, este equilibrio de género? Patricia, muchas gracias. Creo que lo positivo de esto, donde quedan muchas cosas por avanzar, es que yo creo que la pandemia ayudó mucho a poner en evidencia las cosas, algo que siempre sabíamos, pero ya ahorita por la pandemia, por todo lo que ocurrió con las mujeres durante la pandemia, quedó en evidencia. Yo creo que sí hay por lo menos una mayor conciencia y bueno, ojalá sigamos avanzando allí. Paola, el tema de mujeres desde el gremio, ¿cómo lo están viendo en la industria? Pues yo quería contarte de pronto tres cosas. La primera, que pues de nuestros miembros hemos preguntado cuántos empleados, digamos, son mujeres en cada uno de estos gestores y demás, y es entre un 20 y un 40%, con lo cual, si bien es una industria que es liderada por hombres o en su mayoría son hombres, cada vez hay más mujeres. Lo segundo, que dentro de Colcapital tenemos un grupo que se llama WI, que es Women in Alternative Investments, es decir, las mujeres de la industria. Este grupo ya es de más de 140 mujeres, con lo cual no es menor. Y pues estamos trabajando, digamos que alineándonos y haciendo la estrategia de cómo va a funcionar el grupo para que pues suceda esto, suceda los temas de mentoría que decía Patricia, suceda que nos creamos el cuento, suceda que podamos entre nosotros también apoyarnos. Eso como segundo punto, y estoy totalmente de acuerdo con Patricia que la idea no es que seamos las abanderadas del feminismo, sino todo lo contrario, que logremos el equilibrio. Pensamos que cuando los equipos son multidisciplinarios y además de diferentes géneros, pues ahí es donde está la fórmula ganadora. Y por último, pues contarte también que hay algunas cifras que nos comparte, digamos, la asociación que se llama LAFCA, es la Asociación Latinoamericana de Venture Capital, respecto a las mujeres, y el 26% del capital levantado de rondas de más de $1 millón son de emprendimientos liderados o fundados por mujeres. Entonces, eso también es importante. Y 59 startups que han sido dirigidos por mujeres han recaudado o han logrado levantar capital por más de $4.000 millones en 71 rondas de inversión. Entonces, las mujeres, si bien no somos la mayoría en esta industria, sí estamos pisando fuerte y yo creo que ahí va a haber un cambio sustancial. Y creo en serio, lo digo de corazón, que el cambio se va a seguir dando, ya en serio dar marcha atrás en esto, después de todo lo que ha quedado en evidencia, desde el punto de vista de los sesgos, de los límites, de las fronteras que por distintas razones se le han impuesto a las mujeres, no solo en esta industria, sino en todo, se van a ir rompiendo y eso está muy bien. Y dos, pues porque obviamente con el rol de ella, ya Patricia lo mencionó, en escenarios de equilibrio de género, los resultados de las empresas siempre son superiores a un lugar donde se administra una empresa solo a partir de los sesgos que hay. Bueno, entramos a la recta final. Primero le voy a pedir a Paola que me cuente algo sobre el quinto Congreso de Capital Privado y Capital Emprendedor de la Alianza del Pacífico, que va a tener lugar en Bogotá 26 y 27 de abril, si no estoy mal, si estoy mal me corrigen, pero ¿en qué consiste el evento? ¿Qué van a hacer en ese encuentro tan interesante ahorita a finales de abril?
Bueno, este es un encuentro que yo digo que más que un encuentro es un reencuentro, porque el año pasado este congreso, la cuarta versión, se hizo de manera virtual y ya estamos hasta aquí de la virtualidad, ya queremos vernos nuevamente, volver a tener como estos espacios de networking y de poder hablar con todos los miembros de la industria. Va a ser, como bien lo dices, 26 y 27 de abril en el Grand Hyatt de Bogotá. El 26 va a estar muy enfocado a todo lo que es private equity, entonces ahí vamos a tener, digamos, la apertura por parte del presidente de la República, vamos a tener una visión de cuáles son las oportunidades de inversión internacionales por parte de ProColombia y vamos a tener invitados de muy alto nivel, invitados, por ejemplo, como el director ejecutivo de KKR, que es uno de estos fondos de capital internacionales que además ha hecho una apuesta muy grande por el país. El año pasado invirtió $500 millones en todo un proyecto en conjunto con Telefónica para, por ejemplo, la distribución de fibra óptica y la conectividad del país. Entonces son temas de este tipo que vamos a tocar. Vamos a tener, digamos, también algunos paneles inmobiliarios. Vamos a tocar los temas de ASG para ver por qué todo esto del medio ambiente, los temas sociales y de gobernanza son de absoluta importancia. Vamos a mirar los temas, por ejemplo, de la fusión de las bolsas de valores de la Alianza del Pacífico y cómo esto puede beneficiar no solamente a la región, sino específicamente a Colombia. Y bueno, esperamos cerrar también con un panel de los candidatos a la presidencia para que no solamente oigamos cuáles son sus puntos de vista sobre la industria, sino que también que ellos sepan que aquí estamos y que esta es una industria que es muy importante para el desarrollo económico y la generación de empleo. Eso en cuanto al primer día. El segundo día va a tener un enfoque mucho más fuerte en los temas de emprendimiento y de capital emprendedor. Entonces ahí vamos a tener, pues por ejemplo, speakers internacionales expertos traídos, digamos, directamente desde Silicon Valley en todos los temas de fintech que estamos viendo. Vamos a tener paneles con emprendedores que están de moda, que ahorita están sonando mucho y que han acabado de levantar rondas de capital. Vamos a tener un panel de inversionistas que además tiene un tinte muy especial porque, como bien lo mencionábamos en la pregunta anterior, es un enfoque de género. Inversionistas solo mujeres. Vamos a tener ahí a nuestras mujeres poderosas que están invirtiendo en el sector, contándonos cómo han sido sus experiencias y sus aprendizajes. Y por último, tenemos un cierre que aún es sorpresa porque no queremos, digamos, que sea el spoiler, que va a ser, por supuesto, un caso de éxito de emprendimiento que yo creo que a todos les va a interesar mucho. Entonces, ese va a ser nuestro congreso. Los invitamos a todos y pues estamos muy emocionados porque todo va rodando muy positivamente. Se ve súper interesante el asunto y lo más interesante de todo, como lo dijo en su introducción, es que es presencial. Nosotros también en Forbes estamos celebrando volver a la presencialidad, que me parece que sí hacía mucha falta. Bueno, voy para la última ronda ya de preguntas y nos despedimos. Patricia y Paola, arranco con Patricia. Un mensaje de cierre a propósito de todos estos temas tan interesantes que hemos abordado y que buscan como dejar allí un par de ideas acerca de la industria, acerca de los desafíos que hay, acerca de las posibilidades y de, por ejemplo, los temas de género que también son importantes. Patricia, un mensaje de cierre. Yo creo que un mensaje para los emprendedores, la parte es que estamos en el momento en que es, en la región que es, y creo que, digamos, realmente es para los emprendedores y para los inversionistas. Entonces, yo los invito realmente a empezar a invertir mucho más en la región, a creer en el emprendimiento y en los fondos de capital privado en general como motor de la economía, porque los resultados los estamos viendo. Patricia, muchas gracias. Y ahora entonces le doy la palabra a Paola García para el mensaje de despedida. Pues mi mensaje de despedida es más para los inversionistas. Yo creo que el llamado es a que los inversionistas, tanto nacionales, esos fondos de pensiones, aseguradoras, family offices, tanto los nacionales como los internacionales, sepan que en Colombia hay un ecosistema que está creciendo, hay un ecosistema dinámico y que hay muchas oportunidades a futuro que deben aprovechar. Así que cierro con eso, invitándolos a que vengan al país, abriéndoles las puertas de Colcapital para guiarlos en ese proceso de inversión y poniéndonos a su plena disposición para seguir construyendo. Pues a Paola García Barreneche, directora ejecutiva de Colcapital, a Patricia Sáenz, manager and founding partner de Egua Capital, que también es presidente de la junta directiva de Colcapital. Muchas gracias. Realmente creo que tuvimos una agenda de temas muy interesantes acerca del futuro, del presente,
que realmente es dorado para el mercado de capital privado. Y pues a todos los que estuvieron con nosotros en este tiempo, muchas gracias. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy editor de Forbes en Colombia y los invitamos a que estén con nosotros en estos espacios de charlas Forbes y todos los otros productos que tenemos de contenido para ustedes. Búsquenos en nuestro sitio web forbes.co y también en redes sociales como Forbes Colombia. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.